Pues como era de esperarse, evidentemente nadie esperaba un resultado distinto, pues se votó a favor la reforma a la Guardia Nacional, que pasa el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Morena y aliados aplicaron la aplanadora porque en la Cámara de Diputados tienen más que suficientes legisladores para pasar por encima de la oposición. Leti Robles de la Rosa, por supuesto tú estuviste ahí, mi compañera periodista de Excelsior. ¿Cómo estás, Leti? ¿Y qué destacas de esta pues maratónica sesión, Leti? ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues uno de los puntos que desde de mi perspectiva son de los más importantes en esta reforma constitucional es una modificación al artículo 129 de la Carta Magna que por primera vez establece que los militares pueden actuar de acuerdo con las leyes y la propia Constitución en tiempos de paz. Recordemos que ese era el candado histórico para que los militares no pudieran ser llamados a salir de sus cuarteles en tiempos de paz. Los militares solamente pueden actuar o solamente podían actuar en épocas de guerra y a partir de esta reforma que se aprobó en esta madrugada, pues ahora los militares también tienen la autorización de andar recorriendo las calles, estar fuera de sus cuarteles, en épocas de paz. Te comento que esta fue una de las peticiones históricas que hicieron los militares en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, pues creó la Ley de Seguridad Interior, que después fue impugnada por quienes hoy están avalando esta reforma constitucional, y esa Ley de Seguridad Interior fue pues anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con criterios de ese 129 constitucional que decía muy claro que en épocas de paz no se puede llamar a los militares. Ahora, bueno, pues está hecho realidad este sueño de los militares que participan en tareas de seguridad pública. Y también te puedo comentar que hoy vimos un debate en el que quienes se opusieron sistemáticamente hasta el año 2017 al uso de las Fuerzas Armadas como auxiliares de Sí, la seguridad pública, hoy estuvieron defendiendo ese ¿qué te criterio, parece? y Ajá. mientras los que consideraban que era importante y lícito que las Fuerzas Armadas ayudaran en tareas de seguridad pública, pues hoy estaban diciéndonos que no de la manera en que lo está haciendo Morena. Se voltearon los papeles, pero a final de cuentas se logró una reforma que ahora pasa al Senado, Azucena. Bueno, y fíjate, ahora esto que lo mencionas, Leti, hubo un diputado, Miguel Ángel Monraz, quien se subió con Ajá. varios de sus compañeros con estos cartelones en donde efectivamente en aquel entonces personajes como Citlali Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, ¿verdad? Pues decían no a la militarización del país y la bota de los militares no puede estar sobre los ciudadanos y un montón de cosas porque como dicen, pues siempre hay un tuit. Ayer le sacaron varios y si me permites, déjame regresar a ese momento que, por cierto, pues no permitieron que el senador terminara porque los morenistas empezaron a Diputado. gritar, es un honor estar con Obrador. ¿Qué le recuerdan estas imágenes? ¿Qué decían y qué pensaban en ese momento? Ahora resulta que tienen... Les enchiló. Ahí decían les enchiló, Sí, ¿no? desecho. Ajá. Y luego le preguntaban también a Rubén Moreira, pues qué había cambiado. ¿Te acuerdas de esa historia Sí, del por PRI, supuesto. Leti, largamente Sí, criticada? en Y, el 2022. ajá, y dice Rubén, no, bueno, nosotros votamos a favor de la Guardia Nacional, pero no con mando militar, sino con mando Ujú. civil. Pero que después ellos en 2022 apoyaron una reforma constitucional muy polémica para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública mucho más años de los que se tenían previstos Sí. que iba a concluir este año. Azucena, y por supuesto que podemos recordar todo lo que pasaba en 2017 con estos personajes, porque te comento que en el Senado, cuando se discutió la Ley de Seguridad Interior, llegaron todos ellos acompañados por organizaciones no gubernamentales y prácticamente acorralaron a la presidenta de la Comisión de Gobernación para obligarla a decir que no iban a aprobar esa ley. Fue un momento muy tenso. Fueron los actores
Diego Luna y Gael García a dar conferencia de prensa en el Senado de la República para repudiar la militarización de la seguridad pública. Hoy esos actores están callados y las organizaciones no gubernamentales, ellas sí siguen congruentes rechazando estas posiciones de militarización de la seguridad pública, mientras que los políticos pues han cambiado de bando. Azucena, y te aprovecho para comentarte que el plan en el Senado de la República es que el lunes a las 6 de la tarde las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos aprueben la minuta, bueno, el dictamen de la minuta, para que el martes se aparezca en primera lectura y el miércoles se apruebe. Pero también sabemos que como les dan así las prisas, pues el mismo martes pueden abrir 2 sesiones para poderla aprobar. También te comento que el día de ayer, pues Gerardo Fernández Noroña anunció que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez les ha prometido que votará en favor de todas las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República. Claro, y con eso tienen, por supuesto. Ahora que se acuerde Fernández Noroña que también le prometió al PAN que iba a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces, que tampoco le tenga mucha confianza a la palabra de los Yunes. Pero bueno, pues algo sabrá Gerardo Fernández Noroña, que también dijo ayer que no solamente lo de Yunes es seguro, sino que tiene otros panistas y otros priistas que van a votar a favor. Pues quién sabe si sea un buscapiés, si sea solamente por declarar o si ya tengan algún plan como el que aplicaron en la reforma judicial. Leti. Pues mira, Azucena, déjame comentarte que en estas primeras 3 semanas de la 66 legislatura, pues estamos viendo que en el Senado, al menos, pues no se le puede confiar la palabra absolutamente a nadie, porque como diría la chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra. Entonces a veces ofrecen una cosa y luego hacen la otra. Yo no podría poner las manos sobre el fuego en el sentido de que Gerardo Fernández Noroña esté diciendo la verdad, de que tenga ya priistas y panistas, que pueda hacer un buscapiés, pero tampoco puedo poner las manos sobre el fuego garantizando que ningún priista o ningún panista vaya a votar por ellos. Ahora, ya no se sabe. No podemos poner las manos sobre el fuego por Gerardo Fernández Noroña, porque dice que habló con el senador Barreda, luego el de MC, y luego dice, no, es que no conozco su timbre de voz, y ayer dijo, no, pues a lo mejor ni era. Cuando hicieron un gran espectáculo y un gran montaje en el Pleno, Leti, cuando la reforma judicial, Azucena, en otras circunstancias esto sería un gran escándalo, un gran escándalo que hayan actuado una llamada frente al Pleno, frente a la transmisión en vivo y haya dicho, acabo de hablar con él y él está bien, y luego sale un senador diciendo, no era yo, senador al que tampoco se le puede creer mucho, porque ha inventado una historia tan inverosímil para justificar su ausencia y su no voto en la sesión donde se aprobó la reforma al Poder Judicial. Entonces, te comento, Azucena, estas primeras 3 semanas nos han demostrado que la clase política que está en el Senado de la República no es mucho de fiar. Claro, no tienen palabra. Pero ¿sabes sí que castigaron al señor Barreda, verdad, Leti? Así con todo el peso de la ley, ¿sí sabes? O sea, le descontaron el sueldo de ese día. No se lo van a descontar. ¿No se lo van a descontar? No. Válgame, yo pensé Gerardo que sí. Fernández Noroña dijo ayer que no se lo va a descontar porque ¿cómo es posible que si el Movimiento Ciudadano está diciendo que fue privado de su libertad o aislado y ahora además de ser víctima de eso lo quieran hacer víctima de quitarle los 5,000 pesos que les descuentan por faltar de manera injustificada a una sesión? Pero Noroña dice que no lo retuvieron, que estaba libre. Por eso, entonces dice, es que si me están pidiendo que le quite el dinero, pues entonces significa que no lo retuvieron, pero si ellos dicen que lo retuvieron, pues entonces ¿cómo lo voy a castigar? O sea, esta es una galimatías y parece Azucena una de estas películas de Tintán que son películas de enredos, ¿no? Donde todos dicen la verdad, pero todos están confundidos con esa verdad. Todos dicen, o todos dicen mentiras, pero no las cuentan ni siquiera bien. También se requiere talento para ser mentirosos, ¿no, Leti? Por supuesto. Gracias por el reporte. Te agradezco como siempre mucho tus excelentes crónicas, Leti Robles de la Rosa.